Hola a todos. El siguiente vídeo se realiza con la finalidad de tener una mejor comprensión de qué es un osciloscopio. Va enfocado a aquellas personas que no tienen conocimiento sobre el mismo. Empezaremos con una breve introducción al funcionamiento de este dispositivo y algunos de sus mecanismos. Comencemos. Antes de entrar en tema, es necesario conocer el concepto de señal eléctrica, fundamental para entender el funcionamiento del osciloscopio. ¿Qué es una señal eléctrica? Son magnitudes que varían de alguna forma en el tiempo. Entre las formas más conocidas están la triangular, senoidal, cuadrada y dientes de sierra, como las que observamos en las figuras a continuación. Todas estas señales poseen una característica común, que son periódicas, es decir, se repiten la misma forma de onda en un intervalo de tiempo. A esto se le denomina período y puede ser medido mediante el osciloscopio. Entrando en tema, el osciloscopio es un instrumento de medición utilizado para medir señales eléctricas que cambian rápidamente con el tiempo. Presentan los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en la pantalla, en la que normalmente el eje X horizontal representa los tiempos y el eje Y vertical representa las tensiones. Es decir, con este se puede tomar mediciones del periodo de la señal y su amplitud. El osciloscopio cuenta con varios elementos, entre los más importantes que servirán para una fácil comprensión del manejo de este dispositivo se encuentra el time division. A continuación se ve una señal en la pantalla del osciloscopio. Al rotar la perilla hacia la izquierda observaremos cómo se ven más periodos de la señal. En caso de rotar la perilla hacia la derecha observaremos parte de la señal original. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la base de tiempo o eje X se modifica. Por lo tanto, cada cuadro del eje X obtiene el valor del número indicado por la perilla. Puede ser en segundos, milisegundos o microsegundos, según la rapidez de la señal. Mediante este número de recuadros podemos obtener el periodo de la señal. Otro de los controles indispensables para el estudio de la señal es el volt division. A continuación se ve una señal en la pantalla del osciloscopio. Al rotar la perilla hacia la derecha se visualizará más grande. En caso de rotar la perilla hacia la izquierda se visualizará más pequeña. Esto quiere decir que la ganancia del amplificador interno ha sido modificada. Por lo tanto, cada cuadro del eje Y obtiene el valor del número indicado por la perilla. Puede ser en voltios o milivoltios, según la amplitud de la señal. Mediante este número de recuadros podemos obtener el valor pico a pico o pico de la señal. Otro de los controles a tomar en cuenta, debido a su gran utilidad en el osciloscopio, es el acople AC/DC. Las señales de voltaje pueden ser constantes u oscilantes, como las señaladas anteriormente. Estas a veces se pueden visualizar juntas o separadas. Por ello es necesario el uso de este control, ya que nos permite identificar y separar la señal DC o constante de la señal original, para observar mejor el comportamiento de la señal oscilante. A continuación presentamos el comportamiento de estas señales en el osciloscopio. Aquí visualizamos una señal de entrada que contiene componentes AC y DC. Como observamos, la señal senoidal se encuentra desplazada a cierto nivel constante o DC. Esto se logra obtener gracias a que el control se encuentra posicionado en DC. Esto quiere decir que podemos observar la señal de entrada original sin haber filtrado la componente constante. Ahora bien, al cambiar el control a posición AC en el osciloscopio, se acoplará un capacitor que eliminará toda la componente DC y dejará centrada sobre el eje 0 la señal senoidal. Esto con el fin de visualizarla mejor y así tomar una medición más precisa de la misma. Ojo, al hacer esto no implica que la señal DC no exista en el circuito, solo que fue filtrada en la pantalla mientras que el control esté en posición AC. A continuación observamos la medición de un circuito eléctrico mediante el osciloscopio. Como podemos ver, para llevar dicha señal hasta el dispositivo se requiere del uso de un conector o punta de prueba. Esta no solo se encarga de llevar la señal desde el circuito al osciloscopio, también se usa para condicionar la señal del circuito y que entre de manera segura sin crear desperfectos en el mismo. El rango de voltaje que puede soportar un osciloscopio es variado. Por lo general soportan el voltaje de red, 120 o 208 voltios, todo depende del fabricante. Los mencionados anteriormente son los más básicos entre los controles del osciloscopio. Sin embargo, existen muchos otros controles,
usados para estudiar más a fondo el comportamiento de la señal, los cuales no fueron explicados en esta pequeña introducción, ya que solamente se quiere dar una idea de qué es un osciloscopio. Los osciloscopios se pueden dividir en dos grupos, según su estructura interna, entre los cuales encontramos los analógicos y los digitales, de los que se hablará más a fondo en los próximos videos.